Hola a todos, soy el doctor Rubén García Garza y el día de hoy vamos a ver del capítulo 16 de Sistema Urinario el tema de litiasis urinaria. Estamos viendo una serie de videos de histología en la práctica clínica. Bueno, la litiasis urinaria es una patología muy interesante porque es una muy frecuente, se presenta de una manera muy frecuente en jóvenes y adultos, sobre todo cuando se ha dado en edades muy tempranas, antes de los 18 años, se describe que pudieran llegar a presentarse hasta en un 100% de seguridad después de esta fecha, es decir, tener un segundo episodio si presentaste una litiasis antes de los 18. Es una acumulación de cristales que pueden ser de calcio, de urato, entre muchos otros. Hay muchos tipos de litiasis. Pueden producir lesiones en las vías urinarias, incluso obstrucción con el consiguiente dolor. Aquí es bien importante porque estos cristales tienen como piquitos, ¿no?, microscópicos que cuando van pasando pues van lacerando el epitelio, y esa laceración del epitelio pues ocasiona una reacción. ¿Cuál es esa reacción? Que el músculo se contrae. Recordemos que es un músculo liso que es involuntario, y a su vez pues al contraerse va a presionar más el cristal o el hito que está formando ahí y va a lesionar más profundamente lo que sería la mucosa y va a ocasionar más dolor y más contracción, y es como un círculo vicioso, ¿sí?, que se llega a presentar. Imagínense que se espinan con un cadillo la mano y que en lugar de soltarlo lo aprietan más fuerte, ¿no? O sea, van a encajar más. Eso hace la litiasis y da obviamente pues un dolor más pronunciado. Estas son imágenes de algunos de los litos que se pueden ver. Hay de muchos tamaños, hay de muchas formas, de muchos componentes. Incluso en casos muy extremos podríamos verlos hasta acá, hasta los túbulos renales, estas partes de litiasis, ¿no?, que no es común. De hecho, no le vamos a pedir una biopsia para verlo, pero sí las capas histológicas tienen mucho que ver, puesto que esta lesión, como decía, se afecta el músculo, afecta el epitelio, y que en este caso pues vamos a ver que todo eso se manifiesta clínicamente. Tenemos una manifestación clínica en el paciente. Y vamos a la primera pregunta: ¿qué tipo de epitelio recubre las vías urinarias? Ese epitelio que dijimos que se dañaba cuando iba bajando la litiasis, ¿qué tipo de epitelio es? Bueno, la respuesta es un epitelio de transición. Recordemos que el epitelio de transición también se le llama urotelio, que recubre las vías urinarias. ¿Cuál es la función característica de dicho epitelio? Además de recubrir como cualquier otro epitelio, sabemos que tiene unas estructuras que se llaman placas de membrana y les permiten distenderse para soportar pues el almacenamiento de orina o el paso de la misma. Entonces su función es la distensión. ¿Cuáles son las capas del uréter? Bueno, las capas del uréter tendríamos que el uréter tiene una mucosa, tiene una muscular y tiene una adventicia al ser retroperitoneal. Si estuvieran en el peritoneo tendrían una serosa, pero en este caso sería adventicia. Recordemos eso, y recordemos que a diferencia de otros órganos pues no vemos su mucosa. ¿Qué tejido predomina en el uréter? En el uréter, si nosotros vemos un corte de uréter, el tejido que predomina es el tejido muscular, ¿sí? En particularmente es músculo liso. Además del estímulo del cálculo renal sobre el uréter y en base al tejido predominante, ¿qué reacción esperaría encontrar? Es decir, cuando pasa el cálculo por el uréter, sabiendo que tiene mucho músculo, ¿qué esperamos que pase? Pues contracción. ¿Sí? En algunos casos se utiliza butiliocina. La butiliocina, todos hemos escuchado de la buscapina, y pues dice que actúa sobre los receptores neuromusculares, bloquea la estimulación nerviosa, bloquea algunos receptores que estimulan al músculo liso, es decir, lo deja de estimular. Si se deja de estimular el músculo liso, que dijimos que estaba contraído por esa lesión epitelial, y por la contracción de ese paso del hito, entonces cuando le damos este medicamento, ¿qué estamos favoreciendo o qué estamos buscando que pase? Estamos buscando que se relaje el músculo. Se relaja el músculo, se dilata
la vía urinaria. ¿Esto qué hace? Pues deja pasar el hito y con suerte pues llegará a un lugar en donde no estorbe o se pueda eliminar por completo. Y bueno, pues estas son las características que nosotros alcanzamos a ver. Recordemos que cuando nosotros vemos un paciente y vemos que tiene patologías tan frecuentes como esta, pues no pensamos nada más una litiasis, butiliosina y a su casa, ¿no? Pensamos en todos los procesos celulares, en las capas que estamos afectando a la hora de ver. Y podríamos preguntar muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, la orientación de ese músculo que decíamos, acuérdense de... que en digestivo es circular interna y longitudinal externa disile, pero en urinario es ulice, urinario longitudinal interna, circular externa. Entonces esas capas que tanto aprietan como avientan, ¿no? el contenido, pues están siendo estimuladas de alguna manera y que nosotros las tenemos que controlar, en este caso con el uso de medicamentos. Y bueno, pues termino dándole las gracias a todos los que colaboraron en el diseño, revisión y la presentación de diapositivas de este capítulo y de este caso clínico en concreto de litiasis urinaria. Hasta la próxima.